Estoy muy contento de poder compartir lo que es la palabra de Dios con todos ustedes, ¿no? Y vamos a continuar con la palabra, ¿no? Cuenta la historia, cuenta la historia de un hombre que vivía, ¿cómo se llama? Doble vida. Por un lado vivía una vida, según él, seguidor de Cristo, donde venía a la iglesia, se congregaba diariamente, asistía a las reuniones de varones, nunca se perdía lo que eran las reuniones, y él en todo momento decía que agradaba a Dios. Él siempre andaba con camisetas cristianas, profesaba una fe, seguidor de Cristo, pero al salir de la iglesia se convertía en otro, se transformaba, ¿sí? Era enojón, tomaba, fumaba, hasta que llegó el momento de que los mismos hermanos que tuvieron un gran amor a él, porque como se desenvolvía en la iglesia, lo descubrieron y sufrieron pues mucho, ¿no? Vieron que esta persona, este hombre, pues había sido un doble cara, ¿no? ¿Sí? Muchas veces también hay personas dentro de las iglesias que tienen una doble cara, una doble vida, ¿sí? Constantemente están en pecado, ¿sí? Están en pecado, pero vienen aquí a la iglesia y son otros. Saliendo de las iglesias se transforman. ¿Han conocido personas así? Hay muchas, ¿verdad? Pero ¿han conocido personas dentro de la iglesia doble cara? ¿Cómo se han sentido? ¿Verdad que se han desilusionado? Se decepcionan, ¿verdad? Dicen, hey, este cuate también que andaban, ¿no? Y muchos han pensado hasta abandonar la iglesia, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, el Señor Jesús no es doble cara. El Señor Jesús es fiel y en Él tenemos lo que es la salvación. Así es que si estás tomando nota, el título de la enseñanza el día de hoy es ¿cómo identificar un doble cara? ¿Cómo identificar a un doble cara? Y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72. Marcos, capítulo 66 al 72. ¿Ya lo tienen? Marcos 14, 66 al 72. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Se fijaron? Aquí como en estos 7 versículos, como Pedro niega 3 veces al Señor Jesús. Una criada y los hombres que estaban ahí pusieron en aprietos a Pedro, a tal grado de que Pedro negó 3 veces al Señor Jesús, que no lo conocía, que no era de ellos, ¿sí? Recordando lo que dijo Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, ¿sí? Aquí Pedro mostró una doble cara. Y en estos 7 versículos vamos a encontrar 3 señales para identificar a un doble cara. Te lo repito, 3 señales para identificar a un doble cara. ¿Se fijaron aquí Pedro mostrando una doble cara? Una doble cara es una persona de doble moral,
que actúa de forma incongruente de acuerdo con sus supuestos principios o creencias acerca de lo que está bien y lo que está mal. En pocas palabras, es un hipócrita, un doble cara, ¿sí? Y pues vamos a volver a leer lo que es el versículo 66 al 68, que dice: entonces Pedro, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Se fijaron en estos 3 versículos? Aquí Pedro es rápido, no tardó ni mucho para negar al Señor Jesús. Versículo 68, si me acompañas nuevamente. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y le cantó el gallo. Y aquí es donde encontramos la primera señal para identificar a un doble cara, y es que practica la mentira. La primera señal para identificar a un doble cara es que practica la mentira. Se fijaron aquí como Pedro, rápido, dijo: no conozco al Señor Jesús. Aquí Pedro fue un doble cara, practicando lo que es la mentira, ¿sí? Volvamos a leer el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Quiero pensar, la casa donde estaban, pues era de 2 plantas, porque estaba diciendo que Pedro estaba en la parte de abajo del patio, ¿sí? Y una de las criadas lo vio, del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el más alto dignatario religioso, representante de la nación del Señor. Y una de las criadas miró a Pedro y luego es tarde, le dijo a la criada: tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Se fijaron? Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y Pedro, negándolo, le dijo: mas él negó diciéndole: no le conozco, ni sé lo que dices. La palabra negó significa decir que no, Rápido, Pedro dijo que no le conocía. Lo negó: no le conozco, ni sé lo que dices. Mientras que Jesús arriba en el concilio, siendo interrogado, diciendo la verdad, Pedro abajo, un seguidor de él, diciendo que no lo conocía. ¿Te imaginas? Jesús siempre dice la verdad. Jesús es la verdad y Jesús es la vida eterna. Pedro, un apóstol, practicando mentiras. No le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada, ¿y qué dice? Y cantó el gallo. ¿Se fijaron? Versículo 68, y cantó el gallo. Ni así recordó Pedro las palabras que le había dicho Jesús. Yo me imagino a Pedro diciéndole a la criada estas palabras: a ese Jesús que sanó a mi suegra, fíjate que no lo conozco. No sé ni lo que dices, ¿sí? No sé lo que dices. Dice Mateo 8, 14, 15, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. ¿Se fijaron? ¿Qué pasó con Pedro? Salió mentirosillo el muchacho, ¿verdad? Salió mentiroso. Después de haber estado con Jesús aproximadamente 3 años, lo negó. Pedro niega a Jesús, niega haber estado con él. Sanó a su suegra. ¿Te imaginas? El apóstol Pedro, que negó a Jesús estando durante 3 años. ¿Quieren saber por qué negó a Jesús? Pedro, porque sanó a su suegra. Ríanse porque el pastor dijo que se rieran, ¿sí? Aquí Pedro estaba mostrando su naturaleza pecaminosa. Como muchos de nosotros que tenemos naturaleza, estábamos en una naturaleza pecaminosa, estaba mostrando su naturaleza pecaminosa,
¿sí? Estaba practicando lo que es la mentira. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro unas cuantas horas antes, estando con el Señor Jesús en la cena? Si me fuere necesario moriré contigo, no te negaré. Aquí mismo en el versículo 14, no te negaré. ¿Qué pasó con Pedro? Por ahí dicen, calladito, te ves más bonito, ¿verdad? Mírenme a mí, yo por eso estoy muy callado, ¿sí? Jesús conocía a Pedro. El Señor Jesús nos conoce completamente, ¿sí? Él sabe de lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros estamos fallando, Él conoce nuestro corazón y Él no quiere dejarte así. Él quiere transformar tu vida, transformar tu corazón por medio de su palabra, ¿sí? Debemos de aplicar la palabra a nuestras vidas. Al igual que te conoce a ti, el Señor Jesús nos conoce plenamente, me conoce a mí, ¿sí? Jesús le dijo a Pedro en el huerto de Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Marcos 14, 37, 38, ahí mismo. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se fijaron? A Pedro le faltaba tener más comunión con Dios en la oración, con Jesús, ¿sí? Estaba con Él, pero le faltaba. Así como a muchos de nosotros nos falta tener más comunión con el Señor Jesús en la oración. El Señor Jesús le estaba diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y Pedro cayó en la tentación de ver qué era lo que iba a pasar con Jesús, ¿sí? Cayó. Dijeran en mi rancho, la curiosidad mató al gato. ¿Y qué pasó con Pedro? Conocer a Jesús te va a hacer que no lo niegues, como lo negó Pedro. Conocerlo, pero conocerlo de valor, y te da valor siempre para decir la verdad, pero tienes que conocerlo completamente, profundamente, tener una verdadera comunión con Dios, tener una verdadera comunión con Él, en la oración, en la lectura, en la palabra de Dios, y aplicar la palabra de Dios para tu vida, no aplicar la palabra de Dios para el que está al lado, para el vecino, para el amigo, para tu vida, para mi vida. Es donde debemos de tener más comunión con Dios, ¿sí? Te pregunto, ¿cómo reaccionas ante situaciones en las que te ponen en aprietos para decir la verdad? ¿Cómo reaccionas? ¿Dices la verdad? ¿A medias? ¿Un poquito? ¿O mientes? ¿O en el trabajo? Muchas veces en el trabajo te ponen en aprietos difíciles para hacer cosas que no debes de hacer. Pedro anduvo de curioso y de hablador. ¿Y qué pasó? Negó al Señor, practicó la mentira. Te pregunto, ¿hablas con la verdad o con la mentira? No me contesten. Es entre usted y el Señor Jesús. Cada quien sabe lo que trae dentro de su corazón, ¿sí? Tú sabes si tienes el hábito de mentir, practicar la mentira. Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Jesús te conoce completamente. Solamente tú sabes cómo estás con Él, ¿sí? Dice Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue. Practicar la mentira es la primera señal que encontramos para identificar a una persona que es doble cara, ¿sí? Practicando la mentira. ¿Cómo puedes identificar a una persona que es doble cara? La señal es: practica la mentira, ¿sí? Vamos a continuar. Ando todo. Marcos 14, 69 al 70b. 69 al 70b. Al 70a, perdón. ¿Ya lo tienen?
Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. ¿Se fijaron? La segunda vez que Pedro niega que es de Jesús, que es seguidor de Jesús. Y otra vez esta criada metiendo en apuros al Pedro, ¿sí? Esta criada, ahora sí que pues salió como que algo metichita, ¿no? Otra vez lo vio, y ¿qué le dijo? 69. Viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Y Pedro, para luego es tarde, dijo: otra vez lo niego. ¿Se fijaron? Como que no dudó en negar a Jesús, Pedro. Pedro, siendo infiel a Jesús. Y es aquí donde encontramos la segunda señal para identificar a un doble cara, y es que practica la infidelidad. Practica la infidelidad. Otra vez Pedro negando al Señor Jesús. Practicar la infidelidad es la señal que identifica a una persona doble cara. Este es de ellos. La criada identificó a Pedro rápido, porque andaba con ellos. Ella sabía que era un discípulo de Jesús, ¿sí? Ella vio algo en él. Un verdadero hijo de Dios es fácil de identificar. ¿Alguna vez te han identificado como cristiano? ¿Alguna vez te han identificado como cristiano? ¿Cuáles son algunas de las características que tiene un verdadero hijo de Dios? Su modo de hablar, no es mal hablado, servicial, amando a las demás personas, ¿sí? Es un reto para nosotros que nos identifiquen como unos verdaderos hijos de Dios, y no como unos doble cara, como muchos nos señalan. Pedro estaba en apuros y decidió ser infiel a Jesús. Él decidió. Estaba en apuros, se vio en apuros y Dios decidió ser infiel. Tal vez dices tú, es que eso fue, como dice, tal vez dices tú, y eso que fue un apóstol. Es cuando nos dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Sí? Pero al igual que tú y que yo, Pedro también tenía la naturaleza, la humanidad pecadora, ¿sí? Nosotros teníamos la naturaleza pecadora. Un cristiano doble cara dice seguir a Cristo y hace lo contrario. Sus hechos lo delatan. La humanidad pecadora, ¿sí? Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se fijaron? Decimos y hacemos otra cosa. Dios usando a la criada para sacar la naturaleza pecadora que tenía Pedro, para sacar lo que tenían en su interior. El Señor Jesús utiliza muchas personas para sacar lo que tenemos dentro, verdaderamente. Señor Jesús, Dios estaba utilizando a esa criada. Metiche, lo que ustedes quieran, lo que yo le puse, pero sacó lo que es la naturaleza pecadora de Pedro. Y muchas veces hay personas que hacen que saquemos lo que tenemos dentro, ¿sí? Yo me imagino a Pedro diciéndole a la criada: yo no soy de ellos. Es más, yo no fui a que Jesús hizo caminar en el agua. ¿Se imaginan? Pedro negando otra vez. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se fijaron? La humanidad pecadora de Pedro, la naturaleza. Te has de preguntar: ¿cómo puedo ser infiel a Dios? ¿Cómo? ¿Quieres saber? No dedicándole tiempo a la palabra de Dios. Somos infieles. La falta de oración.
no practicar la palabra de Dios, como les he dicho, para nuestra vida, porque para los demás la practicamos bien facilito. Falta de compromiso con el Señor Jesús. Somos infieles. Segunda de Timoteo dice, 12:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús siempre es fiel, en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Se me olvidó la palabra de... ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque los miro como que medio... ¿O los estoy durmiendo? ¿Sí? Bueno, nosotros somos infieles. Nuestras malas actitudes nos delatan. Pero ¿sabes una cosa? Jesús permanece fiel. Las veces que hubieras caído, que resbales, si tú con un corazón arrepentido vuelves, pides perdón, esas veces el Señor Jesús te perdona. ¿Sí? Te perdona, pero volviendo con un corazón arrepentido. Jesús intercede por todos nosotros. Eso lo dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Solamente tienes que arrepentirte y no volver a pecar en lo mismo. Jesús nos perdona. Él nunca nos va a negar si le amamos completamente. Te pregunto, ¿cómo puedes identificar a una persona doble cara? La señal es si practica la infidelidad, si practica la mentira. Practicar la infidelidad es la segunda señal que hemos encontrado para identificar a una persona doble cara, ¿sí? Vamos a continuar con los versículos Marcos 14, versículos 70b al 72, ya para terminar. Y dice, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Se fijaron? Ya no era la criada. Ahora eran a los que les dijo, los hombres que estaban con él, los que estaban allí, les dijeron a Pedro que él verdaderamente era de ellos, porque hablaba como ellos, era Galileo, hablaba semejante a ellos, dice. Pero Pedro, ¿qué hizo? Ahora ya Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. ¿Se fijaron en el versículo 71? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no le conozco a este hombre de quien habláis. ¿Fijaron? Y aquí es donde encontramos la tercera señal para identificar a un doble caro, y es practica la deshonestidad. Te lo repito, practica la deshonestidad. ¿Se fijaron? Aquí Pedro nuevamente juró que no conocía a Jesús. ¿Sí? Volvamos al versículo 70b, que dice, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Se fijaron? Ahora eran los hombres, ya no era la criada, eran los hombres. Pero Pedro nuevamente volvió a sacar lo que tenía en su interior y lo negó por tercera vez. ¿Sí? Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. La palabra maldecir significa declarar anatema, ¿sí? Declarar anatema, dedicarse a la destrucción. Prácticamente, en otras palabras, Pedro les estaba diciendo, maldito soy,
Por Dios, si conozco a Jesús, juro por Dios que no lo conozco. ¿Se fijaron? Qué tremendo. Pedro les estaba diciendo que no conocía a Dios, ¿sí? Y nuevamente me imagino diciéndole a Pedro, ahora a los que estaban ahí, a ese que yo le respondí que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no me acuerdo, no lo conozco. Que sea yo maldito por Dios si soy deshonesto, digo mentira, lo juro que no le conozco, ¿sí? Lo vemos Mateo 16, 15 al 16, dice: Él les dijo, Jesús: ¿y vosotros, quién decís que soy? Yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se fijaron? Por tercera vez Pedro lo negó a Jesús cuando lo conocía, 3 años con él, y negarlo. Y fue cuando cantó por segunda vez el gallo. Pedro se acordó de lo que decía en el versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. ¿Se fijaron? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, dice. Pensando en esto lloraba. En Lucas 22, 61, 62 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Salió Jesús y miró a Pedro, que ya lo había negado 3 veces, y recordó, ¿sí? Recordó la mirada del Señor Jesús que le echó a Pedro. ¿Se imaginan? Esa mirada fue una mirada de amor, porque Jesús es amor, ¿sí? Como dice: te lo dije, Pedrito, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Y se cumplió lo que dijo Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro lloró por ser deshonesto con Dios, siendo un doble cara, practicando lo que es la deshonestidad, ¿sí? ¿Puedes identificar estas 3 prácticas de una persona doble cara en tu vida? No me lo contestes, te lo vuelvo a repetir: es entre tú y el Señor, ¿sí? Esto me lleva a una historia de una mamá que tenía a un hijo, ¿sí, verdad? Pero esa mamá tenía un ojo solamente. Y el niño, cuando una vez lo fue a visitar a su escuela, todos los niños se burlaron de él, diciéndole que tenía una mamá tuerta, diciéndole que ahí venía el hijo de la mamá tuerta. Dice él que desde ese momento él no quería saber nada de ella. La corrió al momento de decirle que quería que desapareciera de su vida. Cuando él regresó a su casa, dice que la confrontó y le dijo: ¿por qué no te mueres? ¿Sí? ¿Por qué no te mueres? Mi madre no respondió nada, dice. Solamente se quedó callada. El niño, cuando creció, tuvo la oportunidad de salir, estudiar, y ya que se graduó, salió a trabajar. Ya había hecho su carrera, ya había trabajado, ya estaba trabajando, estaba con su esposa, tenía hijos. Y un día, la madre regresa, lo busca y toca la puerta de su casa. Para entonces sale la niña más pequeña y le abre la puerta y se asusta y pega un grito estremecedor. Entonces él escuchó y sale corriendo, y los niños más grandes se estaban burlando de la mamá porque estaba tuerta. La niña le dijo: papá, una tuerta me quiere robar. Él la agarra del brazo y se la lleva a un lugar lejos y le dice: ¿por qué vuelves otra vez?
me has hecho la vida a mí imposible, ahora con mis hijos, asustándolos, ¿sí? Ella se va y él regresa a su pueblo, al lugar donde él vivía. Ya no estaba la mamá. Entonces una vecina le da un papel y quiero leérselo lo que dice. Querido hijo, sé que te fui una vergüenza para ti en tu vida, a tal grado que te alejaste de mí. Perdóname por no ser la madre que tú querías que fuera. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tenía 3 añitos de edad, tuviste un accidente, el cual perdiste un ojo. Como no quería que otros niños se burlaran de ti, decidí darte el mío. ¿Se fijaron? El niño negando a su madre. Hoy Dios nos está llamando para que seamos genuinos, para que seamos unos verdaderos hijos de Dios y que no nos identifiquen como unos doble cara, ¿sí? Que permanezcamos fieles ante Dios, que permanezcamos fieles ante la presión del mundo, que seamos honestos, sin decir la verdad, sin decir la mentira, solamente la verdad. Que seamos fieles y honestos, que no seamos cristianos doble cara, sino unos verdaderos hijos de Dios. Hoy hemos encontrado 3 señales para identificar a un doble cara. La número 1, ¿quién me lo puede decir? Practica la mentira. La número 2, practica la infidelidad. Y la número 3, practica la deshonestidad. Vamos a orar. Señor Jesús, grande eres, Señor, fiel. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y por lo que tú hiciste de morir en la cruz por cada uno de los que estamos aquí y por todo el mundo. Padre, en esta hora te pido que tú nos des, Señor, sabiduría, Señor, para actuar correctamente, Señor, allá afuera. Que no seamos doble cara, Señor. Que no nos identifiquen como unos doble cara, que no nos etiqueten como unos doble cara, Señor, sino que en todo momento seamos fieles a ti, honestos, Padre Santo. Que no te neguemos, Señor. Te pido que nos des valor, Señor, en todo momento, en cualquier situación en la que nos encontremos, que nos des valor. Gracias te doy en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y así como están los que están orando, sigan orando. Y hoy quiero hablarle a las personas que no han rendido su vida a Jesús, al dador de la vida. Quiero hablarle a esas personas que no han rendido su vida a Cristo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Tú que me estás escuchando, que no has rendido tu vida a Jesús, si lo quieres hacer, hoy lo puedes hacer, porque dice su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no has rendido tu vida a Cristo y hoy lo quieres hacer, te invito a que levantes tu mano y hacer una oración. Si lo quieres hacer, hoy lo puedes hacer. Si no lo has hecho, te da pena levantar la mano, pero hay algo que te dice el Señor Jesús, aquí está. Gracias. Repitan conmigo esta oración. Dios, te doy muchas gracias por tu sacrificio, el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Ya no quiero ser esa persona pecadora, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y me rindo a ti. Reconozco que soy un pecador y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí. Amén.